¿verdad? Y tal vez nosotros no hemos comprendido el poder y la gran bendición de haber sido amamantados por una mujer que en algún momento fue o fue el prototipo de consuelo, el prototipo de exhortación, de regaño. Puede ser incluso que haya sido el prototipo de amargura, de soledad o de tristeza. Puede ser que ella haya sido abandonada por su esposo y que tú la vistes a ella sufrir y que tuviste que suplir una necesidad que ella tenía en su corazón como mujer, en el sentido de apoyarla como hijo, ¿verdad? Y de poder ocupar un lugar que ella se sintiera respaldada, aunque no te tocaba a ti. Pero sin embargo, todos de alguna manera tenemos algo que haber aprendido de nuestras madres, ¿verdad? Todos. Puede ser que hayamos aprendido de su lucha, de su constancia. Puede ser que hayamos aprendido de sus grandes errores, de sus pecados, de sus iniquidades, porque uno aprende de todo, ¿verdad? Conocí a un gran amigo que tenía, que su mamá, pues lamentablemente no tenía una muy buena vida. Y sin embargo, él era un hijo ejemplar, ¿verdad? Y entonces veo yo que los errores de ella le servían a él para poder no ser así, ¿verdad? Y en el otro caso, pues vemos hijos que son excesivamente consentidos por sus madres, ¿verdad? No es exactamente esto una prédica de padres de familia, es una prédica de líderes que necesitan saber y comprender lo importante que es ser amamantado. Y entonces fíjese, hermano, que leí esto. Esta es una frase que escribió George Bernard Shaw, que dice: quizá el mayor servicio social que pueda ofrecer alguien al país y a la humanidad sea formar y llevar adelante una familia. Fíjese qué interesante eso, porque realmente el país se está formando por familias. Y qué triste es que el problema más grande de escasez de liderazgo sea dentro de la casa. Porque fíjese que desde el momento en que se presenta una anarquía, un desorden, una insujeción, una desobediencia, es porque hay algún tipo de falta de liderazgo. Si un hijo se rebela, así sea el hijo más educado o el hijo más desobediente, si se rebela es porque hay una carencia de un buen líder. Y eso nos incluye a todos, o por lo menos me incluye a mí, porque si me pongo a pensar en mi familia, mis hijos han pasado por épocas de obediencia y épocas de desobediencia. Y en las épocas de desobediencia, una de las escaseces que yo he visto en mi propio hogar es la escasez de liderazgo. Porque uno empieza a formularse ciertas cosas y empezar a ver de qué forma puede uno enderezar la situación, y la realidad es que ahí es donde uno se da cuenta de las carencias que uno tiene. Ahí es donde uno se humilla, es donde uno llora, es donde uno gime por todo lo que se dejó de hacer. Y ahí es donde uno se pregunta: ¿por qué no hice tal cosa? ¿Y por qué no aconsejé tal otra? ¿O por qué no hice esto en aquella época? ¿Y por qué no tomé aquella decisión en aquella época? Bueno, en ese momento ya sabemos que tenemos un caos. ¿Y qué va a ser lo resultante de ese caos? ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? Y si realmente nosotros vamos a aprender acerca de ese fracaso o de esos fracasos. Entonces definitivamente Dios nos demanda ser líderes. Dios le hablaba a casas paternas, Dios le hablaba a Moisés, y Moisés convocaba a todos los padres de familia. O sea, hacía una reunión de padres de familia, hacía Moisés en el campamento. Vengan todos los patriarcas, y se sentaban. Y entonces esos a sus hijos, y esos a sus hijos, y esos a sus hijos. Pero cuando llega el libro de Jueces, llega el libro de Josué, vemos que había un defecto, que los padres ya no le estaban trasladando a sus hijos los milagros que Dios había hecho en la tierra de Egipto. Y entonces ahora resulta que por una falta de transmisión, de poder decirle a tu hijo que Dios tiene poder, que Dios es Dios en tu vida, que ha hecho milagros, que ha hecho prodigios, que tú has dependido de Él, que Dios te ha proveído de todo, resulta que tu hijo es un niño sin fe. Es un hijo que no tiene fe. Y entonces, ¿y en dónde está Dios? ¿Y qué es Dios? Pero cuando tú centralizas toda tu actividad, toda tu vida, y entonces empiezas a establecer en ellos la necesidad de comprender que Dios es todopoderoso.
bueno, primero que todo tendríamos que preguntar si tú todavía tienes fe. Porque si tú no tienes fe, ¿cómo le vas a enseñar fe a tus hijos? Y si tú dudas del poder de Dios en tu vida, y el poder de Dios puede cambiar tu vida de un día para otro, darte oportunidades que tú no te esperas, abrirte puertas de bendición que tú no te imaginas. Y si Dios puede hacer eso, y tú no crees en ese Dios, ¿cómo van a creer los que siguen después de ti? Entonces hay un gran problema, porque se está generando una generación de gente sin fe, de gente sin espíritu. Y cuando está hablando de gente sin espíritu, es gente que está moldeada solamente por principios morales. Pero la moral falla, y la moral falla bien feo, porque por aspectos morales dicen los seres humanos que debemos de tolerar al que se casa un hombre con otro hombre. Pero por aspectos espirituales, Dios está en desacuerdo total de eso. Entonces la moralidad hasta cierto punto puede ayudar, pero no te puede salvar. Las reglas morales no te pueden salvar, la ética no te puede salvar. El ser una persona buena, entre comillas, para la tierra o para los del mundo, no te salva. Lo que te salva es realmente llegar a entender quién ha pagado por tus pecados, entender lo que es el sacrificio en Israel. Porque ahora los judíos no tienen en dónde sacrificar. No tienen en dónde derramar sangre por sus pecados. Por 2000 años ellos no tienen un lugar realmente donde hacerlo. Y ellos están llorando porque no hay templo. Y eso es lo que ustedes ven en el Muro de los Lamentos, que están llorando por la necesidad de que se levante un templo para poder presentar sacrificios adecuados al Señor. Entonces hay una fe que nos tiene que mover como líderes. Entonces fíjese que por eso es que saqué este versículo que está en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 2, que dice: de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Fíjese que es bien tremendo que la fortaleza fue fundamentada en base a los que maman. O sea que característica importantísima para que tú levantes una fortaleza en el Señor es que tienes que haber tenido lactancia. Y no me refiero a la lactancia literal de tu mamita contigo, sino que me refiero a la lactancia de lo espiritual, haber chupado, mamado lo espiritual, haber absorbido la fortaleza que te da el conocer los rudimentos de Cristo. Porque fíjese que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Ese es un rudimento. Pero si nosotros nos ponemos a hacer obras y ayudamos a los pobres y levantamos edificios y ponemos orfanatos por todas partes, pero no nacimos de nuevo, simplemente eso es un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. No sirve para nada. Podrá haber servido para el que recibió la ayuda, y puede incluso que el que recibió la ayuda entienda que fue Dios el que movió eso para ser ayudado. Y el que lo está haciendo puede ser que lo haya hecho simplemente porque pensó que eso era algo bueno, aunque delante de Dios las obras de los hombres son como trapo de inmundicia si no está el Espíritu de Dios operando para mover esas obras. Entonces nosotros necesitamos ser amamantados. Pero fíjese que es bien tremendo que a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo. ¿Quién es el enemigo de nosotros? ¿Quién es nuestro adversario? Nuestro adversario es el diablo, que anda como león rugiente queriendo devorar. Pero ¿a quién devora el león si no es a los viejos cansados y a los niños recién nacidos y a los enfermos? Entonces, el león, cuando está en la manada, el león es un purificador de la manada. O sea, hay una gran cantidad de ñus y una gran cantidad de gacelas. No vaya a creer usted que solo corre el león y agarra una gacela. No, dice que el león tiene que intentar por lo menos 10 veces para agarrar una gacela. O sea que no le es tan fácil, él también tiene que sudar por lo que se va a comer, ¿verdad? Pero aparte de eso, es bien tremendo que él no va a agarrar a una gacela en la plenitud de su juventud y de su fortaleza, sino que va a agarrar a una gacela tierna que se va a confundir, porque en los documentales aparece que la gacela se confunde en sus pasos y ahí es donde la agarra.
Pero si no, olvídese, una gacela entrenada para correr no la agarra un león. Pero ni siquiera un chita, que es el animal más veloz sobre la tierra, agarra a una gacela entrenada para correr. Se lo digo así, porque el chita tiene una velocidad fuertísima, pero en poco tiempo. Y la gacela tiene que cometer un error. Pero si no comete el error, no la agarra. Entonces, lo primero que tiene que fijarse el león es que hay jóvenes, hay chiquitos, y a esos ataca. Si no ataca a los pequeños, ataca a todos los cansados. Ay, estoy cansado de venir el día miércoles. ¿Para qué vengo el día? Tenga cuidado, mejor venga el día miércoles. Que no vaya haciendo que el león lo agarre. ¿Verdad? Los enfermos, los que están en algún momento en una situación caótica en su relación espiritual con el Señor, a esos también agarra. Entonces tenemos que saber que tenemos que recibir leche y necesitamos mamás. Líderes mamás. Líderes que eduquen, líderes que fortalezcan. Pero ¿y cómo hacemos para poner líderes que sean como mamás cuando en algún caso algún líder lamentablemente no tuvo una mamá buena que lo educara? ¿O qué pasa cuando de repente el concepto de maternidad no existe muy claro en su corazón y en su mente? Fíjense que es tan interesante todo esto que le estoy hablando. Dice Job 3:12, ¿por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? ¿Para qué? O sea, tiene que haber un propósito en el hecho de que hayan pechos que dan de mamar. Hay un propósito en que haya alguien que se acerque tanto a ti que le conozca su corazón. O sea, el líder lo primero que tiene que tener es que tiene que hacer ver qué corazón tiene. Porque depende del corazón que tenga, así se van a acercar o no se van a acercar. Mire, si hay una mamá tirana, los hijos se alejan. Si hay una mamá tierna, los hijos se acercan. ¿Me comprende? ¿Y qué pasa cuando hay un varón tirano? ¿Y qué pasa cuando hay un varón tierno? O los hijos se acercan o los hijos se alejan. Necesitamos líderes que sean amamantadores para que los pequeños estén bien fortalecidos. Mire, fíjese que en el camino es tan delicado esto, porque fíjese que en el camino de Dios muchas personas vienen aquí a la iglesia y me preguntan, por ejemplo, la primera vez que vienen o segunda les gusta, la tercera les gusta, la cuarta les gusta y de repente tienen el chance de hablar conmigo. Y entonces lo subo y platicamos y ¿cómo estás? Y aquí que allá. Y entonces me cuentan su problema y yo le doy la solución, pero la solución no les gusta. Porque a nadie le gusta que vaya al doctor a que le pongan una inyección. A nadie le gustan las inyecciones. Yo no sé si a usted le gusta que lo estén picando, pero a mí no me gusta. Entonces puede ser que ese pinchón te aleje de la iglesia porque no te gustó lo que te dijeron como medicina. Pero fíjese que el aceite de resino no tiene un buen sabor. ¿Verdad? Y sin embargo, a veces hay que darlo. O sea que el líder que es madre es aquel líder que te va a agarrar, te va a traer y te va a decir la verdad. Fuertemente a veces. Así como una madre disciplina a un hijo. Porque a veces confundimos tiranía con corrección. O a veces confundimos tiranía con irresponsabilidad o responsabilidad. ¿Me comprende? O sea, una madre te puede enseñar mucho y hasta te puede corregir fuertemente. Hay ¿cómo se llama? Una proyección, una serie, un video en YouTube que sale acerca de quién es una mala madre. Mi mala madre se llama, ¿verdad? Y la mala madre lo corrige, lo educa, lo regaña y también le provee de comida y todo. Pero al final, él pensó todo el tiempo que era una mala madre hasta que se da cuenta de que su madre fue un tesoro para su vida. Y que sin su madre, él no hubiera llegado a ser el nivel que tiene.
Entonces el líder es un potencializador. El líder que amamanta tiene que ser un potencializador. Mire lo que dice acá. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar. Esa palabra se dice batach en hebreo, que significa seguridad. Me hiciste ser seguro, no inseguro, no indeciso, no inconstante. Me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. O sea que David, en este caso, recibió una confianza en los pechos de su madre. Yo no sé cómo haber sido la madre de David, no lo describe en la Biblia, pero a corta edad David ya enfrentaba gigantes. O sea que cuando uno tiene una madre que le forma el carácter, puede ser que llegue el momento en el cual uno se tenga que enfrentar con un gigante y no le tenga miedo porque tiene seguridad. Y una de las cosas que los líderes tienen que infundir en su gente es que se sientan seguros, confiados, que se metan a hacer lo que tienen que hacer con confianza. Si tienen que derribar un gigante, que lo derriben, pero que lo derriben completo. No importa el tamaño que tenga el líder. Un líder puede ser pequeño, pero puede hacer cosas maravillosas, porque no es él el que las hace, sino que es el Señor de los ejércitos el que actúa en la vida de él. Entonces la madre, el líder madre tiene que enseñarle a sus seguidores, a las personas que están bajo su gestión de él, a que tienen que ser confiados, a que tienen que confiar. Amén. Vea cómo es un bebé en el pecho de una madre, es súper confiado. Mire lo que le voy a leer acá, 1 Corintios 3:2. Os di a beber leche. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo está dando leche. Pablo está dando leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Es bien tremendo que eso a veces no lo comprendemos nosotros. Yo cuando vine, me recuerdo yo que vine acá, venía enviado apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente. Ya parecía yo proclamado. Yo venía con proclama encima de una vez. Venía con mis despachos y todo. Y yo dije, Padre, vengo de la iglesia donde hay palabra. Y entonces yo les voy a enseñar a mis pequeños discípulos la palabra que me han enseñado. Y el primer tema que di fueron los 7 Adanes. Y de los 7 Adanes se me fueron 5. Ya tenía, fíjense que ya tenía baterista. El hermano que se fue era el baterista. Era el pianista. El hermano era el baterista. El hermano tuvo fe en mí todavía, un poquito de tiempo más y después se fue. Pero todavía me toleró lo de los Adanes. Pero fíjese que el hermano que acababa de llegar, y empecé a disertar y con poder y con espíritu y todo. Y yo dije, Padre bendito, me tomaste. Dije, oh Señor, de veras que tú eres grande y maravilloso. Y al final, cuando me estaba despidiendo de la gente, porque en aquel tiempo pues, todavía podía pararme yo en la puerta y saludar a todos. Ahora tendría que poner una mano mecánica para saludar a todos, porque son un montón. Pero en aquel tiempo los saludaba. Dios te bendiga. Y entonces me dijo, gracias hermano. Le agradezco mucho por el tiempo que estuve aquí, pero me voy. ¿Cómo así que te vas? Pues sí, porque eso que usted está predicando, eso sí está raro. Mejor prefiero ir a los rudimentos. Lo maté. Que Dios me perdone. Le di a beber, no le di a beber leche, le di un bistec. Se me murió el bebé. ¿Se da usted cuenta del problema? El problema es serio. Porque el mismo Señor Jesucristo les dijo, y les tengo que contar otras cosas, pero en este momento no las pueden sobrellevar. O sea que hay cosas que uno tiene que calcular y ese cálculo uno lo va agarrando en base a la experiencia. Un día triste regresé a Guatemala y dije a mi pastor, Padre, fíjese que le cuento que algunos se fueron por la prédica de los 7 Adanes y todo eso y yo cometí el gran error, le dije, de haber predicado eso. A mí me gusta ministrarme con mi papá. Y entonces me dijo, y le dije yo, ¿me puede dar usted un consejo? Y él me dijo, hijo, aunque tú no lo creas, a todos nos ha pasado eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Le dije. Mira, él me dijo, es difícil lo que te voy a decir y quiero que lo entiendas en tu corazón. Pero a veces allá, aquí en Guatemala, en el Hospital General, ponen a practicantes para aprender a ser médicos. Y en lo que llegan a ser médicos, a algunos pacientes se les mueren. Padre bendito, dije yo, Señor, que no se me mueran tantos. Entonces ya, con esa enseñanza, ya uno con más cuidado. Ahí dice, por favor hermano, ¿me entiende lo que le estoy diciendo?
¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Puede pasar a la oficina para aclarar. ¿Quiere que pida perdón? Pido perdón, pero por favor no se me muera. ¿Ok? No se me muera, por el amor de Dios. Por el amor, porque fíjese que uno tiene que ser responsable y dar cuentas de las almas que le son a uno encomendadas. Entonces, aunque pareciera algo gracioso, es algo muy delicado. Pero fíjese que no estoy haciendo algo malo, estoy compartiendo la palabra de Dios, solo que la gente no la puede sobrellevar. Fíjese que a Pablo le pasó. No me eche la culpa a mí ni me mire extraño. A Pablo le pasó, os tuve que dar leche porque probó con un bistec y se le pusieron todos así raros. Mire lo que dice Hebreos 5:12, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces a veces como que tenemos que retroceder otra vez. Hermanos, abran la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y empezar de ahí, esa es la A. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me recuerdo que ese versículo me lo aprendí y me lo aprendía mal de memoria. Fíjese que yo decía, en lugar de cree, crea. Porque de tal manera dio Dios al mundo, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no. Y me decía César, no es así, es cree. ¿Y cuál es la diferencia de cree y crea? Porque crea es tiempo después y cree es en el momento. Aunque no crea, es difícil de creer que algo tan pequeño sea tan poderoso. Pero en la Biblia, cada letra, cada jota, cada tilde, cada coma, están puestas por alguna razón. Entonces dice que es necesario que alguien te enseñe otra vez el principio. Entonces cuando tenemos esa necesidad, es cuando los líderes de la iglesia tienen que ir a la doctrina básica. ¿Por qué? Porque algunos pasaron la doctrina básica en las nubes, en la noche, en un tapete volador como que era Aladino. Reprendemos en el nombre de Jesús. Pero fíjese que es bien tremendo, hermano, oír la doctrina básica. Hermano, yo vengo de una iglesia de estar 20 años ahí. Aleluya. Pues aleluya. Pasémosle el examen de la primera lección de doctrina básica a ver si me lo contesta. Y si se lo poncha, tiene que ver todo el curso. Y si no, pues usted pase el segundo examen. No es necesario en algún momento recibir todas las lecciones. Sí es necesario. Porque le aseguro que le paso los exámenes. Y algunos que ya lo pasaron, hay que volverlo a pasar. ¿Verdad que sí? Con todo respeto, usted vino este día miércoles, no a que yo lo regañe, a que yo le enseñe la importancia que usted debe de tener al ser nombrado un diácono. Oiga lo que le estoy diciendo, la importancia que usted adquiere cuando dicen el diácono de la iglesia. El diácono de la iglesia. Su traje negro, corbata roja, camisa enyuquillada color blanco, un gran letrero aquí que dice diácono. Y entonces uno se acerca, hermano, ¿me puede ayudar? ¿Me puede decir qué dice el Salmo 1? ¿Quién escribió el Salmo 1? Yo pensé que todos los escribía David, dijo el diácono. No, le dice el nuevo. Fíjese que hay algunos que dicen Asaf. De veras. Yo pensé que eso era simplemente porque el impresor se llamaba Asaf y le había puesto su nombre. No, Asaf fue el que lo escribió. Pero resulta que el diácono empieza a ser instruido por la oveja.
Después dice el diácono, hermanos, necesitamos, les voy a enseñar algunas cosas en la reunión de todos los servidores que están bajo mi cobertura. Nadie llega. Pero es que me preocupa que usted no vino el día de hoy. Porque el que tiene la culpa soy yo. Porque todo el que está, fíjese lo que dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cuál será la palabra de justicia? ¿Para qué sirve la justicia? Para determinar quién es inocente y quién es culpable. Para eso sirve la justicia. Entonces el niño no sabe discernir todavía quién es culpable y quién es inocente. Por lo tanto, un líder que no ha tomado leche, que no ha sido amamantado, no puede amamantar a otros. Y por lo tanto, con todo respeto, no sé cuántos hermanos tuvieron la dificultad de que por algún motivo dejaron de mamar cuando eran pequeños. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque algunos dicen, es que mi mamá por un susto se le fue la leche. Ahora yo le pregunto a usted, por un momento póngase a pensar en la importancia es que a algunos líderes por un susto se les fue la leche. No, se lo voy a poner de esta manera. Que por temor a decir algo o porque alguien los humilló, porque alguien los puso acomplejados, no dan la talla, no dan todo lo que podrían dar. Porque se sienten pequeños, ratones así, de laboratorio, pinky cerebro. No, hermanos. O sea, lo que quiero decir es que un líder está responsabilizado de tener leche. Por lo menos leche. Debería de tener alimento sólido, pero por lo menos debería de tener la leche. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos bien ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces ahora sí, vengo a la carga otra vez con lo que me dijo mi pastor. Tienes que practicar. En el intensivo te van a llevar diferentes tipos de personas. Algunos no se van a salvar. Otros se van a salvar. Otros van a optar ahí por salvación. Otros van a salvarse después. Pero la palabra implantada no va a regresar vacía. Va a ser su efecto necesario en aquellos que han de ser salvos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener los sentidos bien ejercitados. Ver, oír, callar. Ver, oír, oler, palpar. Por eso es que dice Juan, el apóstol, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, de eso también hablamos. O sea que ahí están los 5 sentidos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso es lo que hablamos, tocante al verbo de vida, tocante. Entonces, fíjese que le voy a explicar alguna otra cosa. Desead pues, dice la palabra, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra para que crezcáis para salvación. Perdone, si a usted se es salvo, ¿tiene que crecer esa salvación en usted? Claro que tiene que crecer, porque hay diferentes tipos de salvación. Está la salvación del pecado. Esa es la salvación que se da por la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo te sirve para ser salvo de la ira venidera, del infierno y ser limpio de todo pecado. Esa es la sangre de Cristo, es la salvación, es una salvación. Pero ahora veamos que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea que al adquirir conocimiento se salvan. Entonces ese es otro tipo de salvación, es salvo de la ignorancia. Siempre me he puesto a pensar y siempre ha sido mi reflexión que veo algunos carros que dicen, usted piensa que la universidad es cara, dice la calcomanía. Imagínense qué cara es la ignorancia, dice. Porque cuando uno no sabe, se lo lleva a uno el río porque alguien lo engaña más fácilmente. Pero cuando uno sabe, ya más difícilmente es engañado. Entonces el conocimiento te salva. Un líder que va a dar, un siervo que va a dar de mamar a otros, tiene que saber atender a la persona. Como una madre, cuando empieza a ser madre, la primeriza no se comporta igual que la que tiene 5 muchachitos. La que tiene 5 muchachitos, adiestrada está, ya hasta sabe cómo llevarlos. Lleva uno aquí, otro se lo cuelga, otro lo lleva en bolsa canguro y el otro lo lleva jalando en un carruaje.
tiene una práctica, sabe cómo hacerlo, porque ni se mosquea ni nada. ¿Por qué? Porque tiene una gran experiencia. Pero ¿qué anda con la primera? Mire, hermano, usted sabe que uno, como pastor, cuando principia una obra, como me tocó a mí, siempre uno principia con una primera oveja. Esa oveja uno la limpia, uno no quiere que se le pierda, porque es la única que ha creído en uno. Aunque no lo crea, así uno se siente. Algún día usted se va a recordar de esta prédica, tal vez cuando usted le toque su primera oveja. Hermano, me dijeron que aquí hay una iglesia. Sí, hermano, pase adelante. Ok, ¿y a qué hora se empieza el culto? Ya va a empezar en 1 minuto. Y los demás miembros, pase adelante, siéntese, hasta adelante. No mire para atrás porque no ha venido nadie. Usted es la primera. Aunque no lo crea, a mí me tocó ir a predicar a una iglesia así. Fíjese, sí, los pastores estaban principiando y me pasaron adelante y me dijeron, bien, hermano, bienvenido, Dios le bendiga. Y dije, la iglesia bien grande, más grande que esta tal vez, esta y la mitad. Y entonces me dijeron, y yo que tengo la costumbre de sentarme en el último lugar, ¿verdad? Pero ese día me dijeron, no, hermano, pase adelante, pase, por favor, pase, ya va a principiar el servicio. Y decía, la gente, ¿dónde está? Los servidores y todo. Pero me habían invitado. Y entonces, cuando en eso me sentaron ahí donde está Arturito, yo me senté ahí, esperé. Y en eso se paró el hermano. Y por eso es que me estaba dando tanta gracia lo que me estaba contando Edwin anoche, porque Edwin hace de cantante, hace de predicador, él hace de todo, muchas cosas. Pero así es cuando principia. Entonces, me paré yo, se paró el hermano y empezó a cantar. Hermanos, Dios les bendiga. Y dije, hermanos, pero no hay nadie, decía yo. Solo yo estoy. Y yo, mire, como me habían sentado hasta adelante, tenía las dudas si alguien había atrás de mí. Y yo con la curiosidad de ver, créame que yo estaba así. Pero empezó la situación y empezó el hermano. Puchica, una fe tremenda, hermano. Es difícil pararse así y hacer lo que él hizo. Eso es difícil. Eso no cualquiera lo hace. Y empezó, hermanos, vamos a adorar al Señor. Y puso su karaoke, yo me recordé, yo por lo menos estaba mi hija y yo, dije yo, pero este está solo aquí, cantando con el karaoke. Puso el karaoke y empezó a cantar y darle duro. Y después dijo, hermanos, les quiero presentar al hermano Fernando, él viene de San Francisco. A mí hasta pena me dio, yo dije, yo voy a predicar, dije yo, voy a predicar. Predico porque predico, dije yo. Y me paré y me puse a predicar en el nombre de Jesús. Y cuando sentí, le estaba predicando, yo sentía que estaba, pero hermano, empecé a predicar y a predicar y a predicar. Y cuando sentí, estaba soltado. Y yo sentía que estaba en un estadio, hermano, con miles de gentes. Y no había nadie más que solo el hermano. Había llegado la esposa después, habían llegado los hijos. Y ahí estaban los tres. Y ellos como que estaban en el estadio. Amén, hermano, gloria a Dios, aleluya. Así, esa es palabra de Dios. Yo decía, aleluya, pues sigamos, decía yo, porque eso está bueno. Alabado sea Dios. Pero veo yo discipuladores que me toca dar discipulado y solo ustedes están, le dice a la familia, ¿no? Solo ustedes están. Ay, bendito sea Dios, están ustedes. Bendito sea Dios, están ustedes hoy en esta noche aquí. Alabado sea Dios. Amén. Pero tenemos que crecer en esa salvación y creer, hermano. Creer. Tal vez usted puede ahorita en esta noche decirle al que tiene la pan, y si usted tiene la silla vacía, hermano, bienvenido, Dios te bendiga. Y le hablas a la silla, gloria a Dios. El que cree, abrace al que tiene a la par y usted abraza ahí, Dios te bendiga, aleluya. Y vas creyendo por fe y por fe y para fe y por fe y para fe y por fe y para fe, y vamos creyendo y creyendo y creyendo, y entonces empiezan a hacerse las cosas, ¿verdad? Todo se puede hacer. Pero entonces fíjese que dice Primera de Tesalonicenses 2:7, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles de Cristo,
sino que fuimos tiernos en medio de ustedes, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos. Teniendo tanto afecto por vosotros que queríamos impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también les queríamos impartir nuestras propias vidas, porque llegasteis a sernos muy amados. ¿Cómo eran los apóstoles? Como nodrizas, que amaban, que acariciaban. ¿Qué tal estás? Dios te bendiga, qué bueno que viniste, gloria a Dios. ¿Verdad? A veces uno comete el gran error como pastor de decir, el que quiera tiene las puertas abiertas. No, ya no tenemos las puertas abiertas. Solo de afuera para adentro, pero de aquí para allá están cerradas. Amén. ¿Verdad que sí? Pero a veces uno comete ese error, pero porque uno no entiende lo que es la misericordia. La misericordia es agarrar al bebecito que está todo sucio y uno se pone un gancho aquí y empieza. Guantes quirúrgicos y todo. Aceitío primero y todo. ¿Verdad? Pero como uno lo ama, uno aprendió a amarlo. ¿Verdad? Uno no puede vivir sin un hijo. A uno le duele cuando el hijo no está. Amén. Entonces tiene que ser uno un amamantador. Por favor, compréndamelo en el espíritu. No me estoy poniendo en el lugar de una mujer, me estoy poniendo en la función de dar leche. Como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro, como lo hacían los apóstoles del principio, tenían que dar leche. Hijitos míos, decía Juan, amados por los que sufro dolores de parto. ¿Cómo así? Pablo estaba en el quirófano. No, dolores de parto espiritual, como una madre. Pedro, que era Pedro galletudo, también hablando con ternura. Entonces, no cabe duda que necesitamos hablar con ternura. Tiene que ser purificada nuestra boca, porque con tanta violencia que hay en la tierra, es más fácil hablar violentamente que hablar suavemente. ¿Verdad que sí? Es más fácil. Es más fácil de decir, váyanse todos al infierno. Eso es más fácil que decir, pero en un momento difícil. O sea, en el momento en que uno está enojado, es más fácil mandar al infierno que decir, vení para acá, mijitito, te voy a cambiar. Cometiste un grave error, pero te voy a limpiar. En el nombre de Jesús, contra todo pronóstico te voy a levantar. Contra todo lo que diga toda la gente te voy a proteger y te voy a levantar otra vez. Pero fíjese que ahí es cuando surge el verdadero y poderoso arrepentimiento, porque la persona se siente tan hecha a pedazos, porque encima de que cometió un gran error lo están tratando con cariño, que es más efectivo eso que cuando te tratan con látigo, porque cuando te tratan con látigo, pues yo tampoco ni quiero, que no sé qué, se va para afuera. Y haga afuera, el enemigo le pega una zarandeada, regresa zarandeado, pero regresa con dolor. En cambio, cuando tú le dices, vení para acá, voy a platicar contigo. ¿Por qué? No, sino que, please, calma. En primer lugar, lo que estás aprendiendo tú es a dominarte a ti mismo, porque quisieras agarrar. Pero, Señor, por favor, mansedumbre. Por eso es que Moisés llegó a ser el más manso sobre la tierra, porque se convirtió en el que le dio de mamar a un pueblo, en el portavoz. Pero fíjese que Moisés no les daba de mamar leche, sino que les daba de mamar miel. Dice la Biblia que los condujiste por el desierto y les diste de mamar miel que brota de la roca. Pero lógicamente la gloria es para nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es el que proveyó todo, pero el portavoz era Moisés. Imagínese usted que Dios quería darles miel y Moisés estaba bravo con ellos. Y en el único día que se enojó, por ese día que se enojó, no entró a la tierra. 40 años de mansedumbre, no, fueron 39 años, 364 días los que estuvo manso.
Un día le costó no entrar a Canaán. Porque al líder se le demanda más que a las ovejas. O sea que en el momento en que te colocaron como líder, tienes una doble demanda, más que cualquier otra oveja. Desde el momento en que dijeron, eres diácono de tal cosa, ya tienes una demanda distinta de lo de una oveja. Ya tienes que empezar a amamantar. Alabado sea Dios. ¿Le está gustando el tema? O ya lo veo yo así como que, Dios mío, y entonces, mire, 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos, a ninguno de vosotros os proclamamos el evangelio de Dios. O sea que el líder tiene que ser, pero templado. Vosotros sois testigos, y Dios de cuán santa, justa e intachable nos comportamos con vosotros los que creéis, así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros, como un padre a sus propios hijos, os exhortábamos y consolábamos, y os insistíamos a que anduvierais como es digno del Señor, que os llama a su propio reino y gloria. Mira, hermano, este hermano sí que era salido de una vez. Era exagerado, Pablo era exagerado. Él trabajaba de día y de noche. No sé cuántas veces usted ha visto a su madre trabajando de noche por usted. Que tal vez, mire, uno de joven tiende a dormir rápido. Pero la madre que ya tiene la responsabilidad y la carga de todo, no duerme tan fácilmente. Entonces, mientras que usted está bien dormidito, tranquilito, no sabe ni cómo es que se come en la casa, no sabe ni cómo es que se paga la renta, no sabe ni cómo es que se paga la luz. Usted está dormidito ahí tranquilo. Pero hay una madre que está chambeando, vendiendo tamales, pupusas, lo que sea, para sacarlo a usted adelante. Y encima de eso usted la premia cuando le trae las calificaciones a la pobre madre, se le para el pelo. Aleluya, dice: Señor, ten misericordia de mí. ¿Verdad? Entonces, y la mamá encima de eso, mi hija o mi hijo, mi hija, aquí hay alguien que es mujer, que Dios le está hablando. Te voy a decir, supérate, que no te pase las mías. ¿Verdad? La está confrontando. Voy a seguirme esforzando para que tú te levantes y seas mejor que yo. ¡Hala, qué tremendo! ¿Qué es lo que quiere un líder? Que sus hijos sean buenos, mejores. ¿Qué es lo que pasa con los líderes de la iglesia? Sale uno que tiene un talentazo, matemos a este, que no se levante. ¿Sabe hacer algo bueno? Nunca lo pone. Lo dejan ahí sentado. Usted no. Aprenda humildad todavía. Lleva 20 años aprendiéndola. No, hermano, se lo digo con toda honestidad. Si hay alguien que sabe y usted le echa el ojo, recomiéndelo. Hermano pastor, mire, sé que hay alguien que tiene talentos, dones, carismas, y mire, el Espíritu de Dios está sobre él y sabe tocar y es hermoso. Tené cuidado, mija. ¿Verdad? A veces vienen unas recomendaciones, pero viene con doble sentido, ¿verdad? Sabe tocar y es bien guapo. Eso ya no me interesa a mí que sea guapo, le digo yo. Hasta ahí estabas bien. ¿Verdad que sí? Tienes que recomendar, proponer para que la iglesia brille. Si tú brillas, yo brillo, brilla el apóstol, brillamos todos brillamos como la luz de la aurora. Va cada quien en el tamaño de luz que lleva, en el peso de gloria que lleva. Amén. Vean, Isaías 7:15. El niño, está hablando de Jesús, se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa, pero la Biblia de las Américas dice hasta que sepa lo suficiente. Hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Está hablando de Jesús. ¿A qué edad cree usted que Jesús tuvo que entender que era malo
y que era bueno y quién le enseñó. ¿Verdad? ¿Quién le debe haber enseñado? ¿Sus padres? Imagínese usted, José, qué carga de haber tenido. Se me apareció el ángel por este muchachito. ¿Quién irá a ser este muchachito? Tenemos que cuidarlo. Pero como no había suficientes recursos ni mayor cosa, tenían que ver cómo se las agenciaban en el trabajo. Lo que le debe haber pasado a Jesús es que desde muy pequeño ha de haber trabajado. Eso es lo que le debe haber pasado a Jesús. Ha de haber sido, mire, yo me imagino a mi amado, 1,90, con una espaldona y unos brazos de carpintero, así pero bien cuadrado. Porque imagínense, solamente para que ese envase haya aguantado esa tortura que recibió, es porque él no debe haber sido así, no debe haber sido como yo, una gran panza, y no tiene nada que ver, ¿no? ¿Verdad? Haber sido, pero un tipazo, ¿verdad? Con razón te aman las doncellas, decía. ¿No dice eso la Biblia? Haber sido hermoso. ¿O usted todavía cree que no era muy hermoso? Creo que era hermosísimo, ¿verdad? Lo es, cabal, bien dicho. Lo era en cuerpo y lo sigue siendo y lo será por siempre. El más hermoso. Amén. Va. Pero entonces necesitaba ser criado. No creado, criado. Criado, de crianza. ¿Verdad? Hay un dicho en el mundo que dice, no es padre el que engendra, sino que el que cría. El que se echa en las espaldas la responsabilidad de la vida de la persona. El buen líder de la iglesia tiene que ser un hombre o una mujer que sepan criar. Porque si no, la iglesia sería una incubadora. Ahí esperar que los pollos salgan porque se les dio calor, pero por una máquina. No. Tiene que haber afecto, cariño, entrega, cercanía, plática. Eso es lo que debe haber en una iglesia. Y ahí es donde te das cuenta que todos vamos en evolución. No del mono al hombre, sino que vamos en evolución espiritual, pues. Amén. Tenemos que ser criados. Mire lo que le voy a leer ahorita. Primera de Samuel 1:23. Y aquí ya voy a empezar a finalizar el mensaje. Me faltan 10 minutos y en el nombre de Jesús así lo voy a terminar en 10 minutos. Y respondiéndole Elcana, su marido, dijo: haz lo que te parezca mejor. Quédate pues hasta que lo destetes. Que Yahvé mantenga su palabra. Se quedó pues la mujer, o sea, en este caso Ana, y amamantó a su hijo Samuel hasta que lo destetó. Ese es el tiempo en el cual se cumplió la promesa de Dios, nació el niño, y cuando nació el niño ya vio que era preciosísimo y iba a ser el profeta frontera de parte del Señor entre los reyes y los jueces. También él iba a ser frontera en su casa, porque Samuel era un hombre frontera entre los medio hermanos, hijos de la otra mujer de su papá, y sus puros hermanos, hijos de su papá y de su mamá. Y él era el mayor de este lado y el menor de este. Y él era un profeta frontera entre los jueces y los reyes. Entonces, el nacimiento, la vida de Samuel marcó la pauta de todo su ministerio. Los primeros años de su vida marcaron la pauta de quién iba a ser. O sea que tus primeros años en el evangelio marcan la pauta de lo que vas a hacer más adelante. En algún momento oí el testimonio del hermano Gille Ávila, que el día en que llegó a la iglesia, pasó como 20 días dentro de la iglesia, y el pastor le dijo: quiero que vayas a predicar, Gille, pues yo me acabo de convertir, anda a predicar, siento de parte de Dios que lo hagas. Y el primer día que predicó, un montón de convertidos, el segundo día otro montón, tercer día otro montón. Dios mío, si el pastor no hubiera tenido el ojo para ver el talento, el don que Dios le había dado a ese hombre, no hubiera existido Gille Ávila. Y si al ver ese pastor que Gille convertía gente, le hubiera entrado egoísmo, le hubiera entrado envidia, hubiera aplastado al hombre. Pero no lo hizo, lo potencializó porque lo amamantó.
Y usted se podrá dar cuenta que Guille, en el final de su ministerio, no tenía él una gran iglesia. En primer lugar, en la iglesia predicaba otro que no era él. Y cuando le decían, ¿y usted tiene pastor? Sí, tengo pastor. ¿Y cómo así que tiene pastor y tiene un gran ministerio y un montón de miles de gentes? No, yo soy un evangelista. Yo le llevo las almas a las iglesias. Ese es mi trabajo. Para eso me mandó mi padre. Hermano, qué tremendo que ahora vienen algunos evangelistas, medio dicen aleluya, la gente los convence y ponen su iglesia. Pero cuando Dios hace un llamado, hermano, qué tremendo. Así le pasó a Samuel. Desde chiquito, desde el principio ya se le miraba que era pintío. Ya se le miraba la casta. Entonces, hermano, yo creo que usted tiene casta de que usted va a hacer algo en la vida del Señor, que usted va a convencer a muchos a que se acerquen al Señor de la salvación. Entonces Ana oró y dijo, fíjese que esto es para mí el amamantamiento de un líder. ¿Qué es lo que la madre del líder le da y qué es lo que el líder tiene que dar a los que amamanta? Porque esa madre para mí es la madre ejemplar, hermano. Se lo digo sinceramente. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Primera cosa que tiene que ver la gente es que tienes que tener un regocijo. No te estoy diciendo que el líder todo el tiempo va a ir así, no. Una alegría interna que solo Cristo la puede dar, aún en medio de las más grandes pruebas. El líder está parado, está solvente, está riéndose, aún y cuando esté en lo más profundo del trato, ahí está parado. Porque un líder que amamanta tiene que enseñar a la gente que tiene que gozarse, aún en medio de las peores pruebas. Es la primera cosa que hace. Y dice, mi fortaleza en el Señor se exalta. ¿Qué significa eso? Que su fortaleza no radicaba en ella, la fortaleza venía de parte de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es un líder que amamanta? Es aquel que confía plenamente en Dios y se lo hace ver a la gente. Está diciendo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios lo va a arreglar. No tengas pena, Dios va a hacer algo en su momento. Pero es que Dios no ha hecho nada en los últimos 20 años. Espérate, Abraham le tardó 25 años la petición. Y a Israel clamaron por 400 años hasta que el Señor los liberó de Faraón. Quiere decir que lo tengo que esperar 400 años. Yo no sé cuánto tiempo le ha puesto a tu petición el Señor, pero de que la va a contestar cuando Él quiere contestarla. Pero Él no las olvida. Y mientras no las contesta, sabe por qué no las contesta. Te puede estar enseñando algo, te puede estar formando, te puede estar educando, te puede estar equipando para una dimensión espiritual más grande. Puede ser que te esté haciendo entender que solamente dependes de Él y que en la debilidad se perfecciona el poder de Él en tu vida. Mi boca sin temor hablará contra mis enemigos porque Dios me respalda. Cuando un líder, cuando una madre, mire, cuando un hijo sabe que una madre, Dios la respalda, el hijo tiembla. Mira, mi hijo, ya me di cuenta que te estás portando mal, pero voy a ir a orarle al Señor. Uy, dice el hijo, no, mejor me arrepiento, voy a regresar a la iglesia antes de que me pase algo, porque sabe que es la viejecita doblando rodillas y el rayo que cae en la cabeza del muchacho. Principalmente si la viejecita no tiene marido, porque su marido es el Dios de los ejércitos. Y entonces el Dios de los ejércitos, esposo mío, le dice la viejita, fíjate que el muchacho se nos fue. No tengas pena, yo te lo traigo. Miguel, anda, tráeme con una espada ese patojo malcriado. Viene pero suplicando el patojo, pero por favor, ayúdenme. Hay alguien que está orando, que tiene respaldo de Dios. El líder que amamanta es el que tiene respaldo. El que tiene respaldo, si tú tienes respaldo, aunque sea un tu pequeño respaldito. Porque como el respaldo va creciendo, ¿va? El respaldo va creciendo. El respaldo que tiene mi padre no es el mismo que tengo yo, ni el que tienes tú. O sea, va creciendo la silla. El respaldo que tenía Moisés. ¡Ala! Hermano, anoche les estaba contando a los hermanos de allá de San José, les decía, Moisés abrió el mar.
abrió los cielos, abrió la tierra, abrió la peña, abrió la boca de los muros. Ese tipo era tremendo para abrir, hermano. Y abrió y cerró. Abrió los cielos y los cerró. Abrió el mar y lo cerró. Perdónenme, por favor, óigalo con oídos circuncidados. El que lo hizo fue Dios, ¿verdad? Pero cuando me estoy refiriendo a Moisés, lo que estoy diciendo es que Moisés tenía un respaldo, que su palabra, el Señor la hacía que se cumpliera. Porque previamente Dios le había hablado a Moisés lo que él iba a hacer. Entonces dice, sin temor hablaré contra mis enemigos, por cuanto me regocijo de quien me salvó. Mire, el líder que amamanta, mire esa madre que le debe haber estado orando a Dios cuando tenía a ese niño entre los brazos. Si cuando oraba parecía ebria, hermano. No dice que Elí la confundió, que creo que estaba ebria. Le dice, no, mi Señor, estoy derramando mi alma. O sea, que cada vez que derramaba su alma la bendita mujer, hacía temblar los cimientos que el enemigo había puesto en algún lado. Era un dolor de cabeza en el reino de las tinieblas esa mujer. Y esa mujer estaba formando, amamantando, dándole leche a un niño que después iba a desatar lomos de reyes, que no le iba a temblar la mano para destruir a Amalek a filo de espada y a descuartizarlo, a mutilarlo, hasta deshacerlo. Era un tipo que tenía un carácter impresionante, cuadraba a los reyes, cuadraba a Saúl, lo cuadraba. Tenía una tremenda unción. ¿Pero por qué? Porque había una madre que lo había amamantado. Yo creo que nosotros necesitamos líderes que amamantan, ¿no? Mire lo que dice acá, no hay santo como el Señor. Hijo mío, te quiero decir una cosa, que tu prioridad toda tu vida sea el Señor. Ni yo importo, el Señor es el que importa. Y no hay más santo que Él. Así que quiero que sepas con quién estoy yo tratando. Amén. Y dice, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. ¿Qué significa, hijo mío, que cuando estés temblando, pon los pies en la roca? No importa qué tormenta venga, si tus pies están puestos en la roca, vas a resistir. Aunque digan todos, ya se va a derrumbar, ahí va a estar el tsunami y ahí va a parar siempre. Después del tsunami, ahí va a estar paradito. Tal vez despeinado, pero bien paradito. No te jactes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca. ¿Qué le está diciendo la mamá? Todo te lo estoy mostrando, pero no para que te sientas el más creído de todos, ni porque tienes un don y porque puedes realizar milagros vas a creerte la gran cosa. Momento, stop, mijo. Te voy a enseñar una cosa. Quiero hacerte saber que no quiero que de tu boca salga ningún tipo de orgullo. Te voy a entregar a alguien que no conozco mucho. Te voy a entregar, te voy a ofrendar. Pero quiero que sepas, antes de ofrendarte, que no quiero que seas orgulloso. ¿Sabe qué? Esto debería de ser un decreto para cada uno de los enviados. Que cada uno de los enviados oigan esto y que el líder que amamanta le diga esto a sus seguidores. No salga arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría. O sea que todo lo que no es sabiduría es jactancia. Y todo lo que no es sabiduría es arrogancia. Y todo lo que no es sabiduría es orgullo. Y por Él son pesadas las acciones. Hermano, mire lo que le está diciendo a su hijo. Alguien podría decir, pero hermano, es que Ana estaba orando al Señor. ¿Y quién estaba ahí amamantándose? El hijo.
No dicen ahora, si usted quiere que su hijo sea músico, póngase un violín ahí en el vientre cuando está siendo formado. Ok, si ahora los científicos han descubierto que los niños pueden ser ministrados y formados en su alma desde el vientre con ciertos talentos por ciertas cosas que pasan, ahora imagínense, esta mujer oraba de día y de noche y oraba como ebria. Me imagino que ha de haber pasado un periodo en el cual lo miraba tan hermoso que que en su corazón decía, tengo que ofrendarlo porque tengo que ofrendarlo. ¿Verdad? Tenía poco tiempo. Le dijo a su esposo, mira, ¿sabes qué? Yo ahora no voy a ir a Jerusalén, me voy a quedar con el niño. Pero aquí me voy a quedar orando de día y de noche, y orando de día y de noche, clamando por él de día y de noche. Lo voy a cubrir hasta que lo destete. Y se acostumbraba a que poco más o menos entre los 3 y los 7 años se destetaban a los niños. O sea que eran una formación intensiva. Y dice, quebrados son los arcos de los fuertes. No confíes en tu fortaleza, ni en el poder de tu ejército, ni estés viendo que tienes un gran número de gente. Olvídate de eso. ¿Quieres que te enseñe algo? Mejor fíjate en tus debilidades. Porque esas debilidades Dios las va a transformar en grandes fortalezas. Todo lo que tú ves como malo, Dios lo va a hacer bueno. Y óyeme bien, tal vez tú tienes grandes defectos, pero Dios los va a transformar y los va a convertir en victorias. Amén. Y dice, los que estaban saciados se alquilan por pan. O sea que los que tenían ahora ya no tienen. Y los que dejan de tener hambre, los que estaban hambrientos. ¿Por qué? Porque, óyeme hijo, Dios te va a dar de comer. ¿Qué estás ahí temblando porque no va a haber la mama de tu madre? No te va a hacer falta. Dios va a proveer. ¿Qué quiere? ¿Qué le tengo que enseñar yo a usted? Que Dios provee. Dios provee. Eso es una enseñanza que tengo que darle. Dios provee. ¿Cree usted que Dios provee? Entonces, hermano, no esté quejándose de las finanzas. En el nombre de Jesús empecemos este año con un paso firme. Empecemos a creer y a creer y a creer. Yo le dije hoy a mi hijo algo. Mi hijo, íbamos camino a Walmart y le dije, mi hijo, si tú crees en tu mente cierta situación, tú, y lo pones delante de Dios, tú vas a recibir el milagro que estás esperando. Y me recuerdo que el hijo de Fernandito Ortiz le pidió a él una bicicleta y Fernandito no tenía. Le dijo, mi hijo, no tengo yo la bicicleta, pero la tiene tu padre que está en el cielo. Pídesela a él. Y al rato, pum, una bicicleta regalada. Pídesela a él. ¿Quieres cambiar tu vida? Pídele. Pero pídele con amor, con respeto, con cariño, porque es tu padre. No se lo pidas con exigencia. No estoy de acuerdo con esos pastores que dicen, reclámele a Dios. ¿Cómo la hormiga le va a reclamar al Creador? Nada de reclamos. Nada de reclamos. Vaya con el Señor, endúlcele su corazón, dígale, papito, aquí está otra vez tu hijo que te ama, te bendice, no hay nadie como tú, perdóname, te pido por favor que si está en el deseo que tú me puedas conceder mi petición, tal cosa, con respeto. Usted llega, usted es papá y su hijo le dice, papá, dame tal cosa. ¿Y por qué te estás creyendo? Vaya a su cuarto y se queda sin comer. ¿Verdad? Nadie con exigencias. Pero si el bandido llega, y oiga lo que le digo, el bandido, y le voy a poner un ejemplo. Llega el bandido y le dice, ¿me puedes bendecir, Padre, con la bendición de la primogenitura? Jacob, ¿me puedes bendecir con la bendición de la primogenitura? Acércate. Es la piel de Saúl, peludo. Huele a Esaú, pero tiene la voz de Jacob. Es un bandido el que está ahí. El que está ahí pidiendo la bendición es un rebandido. Y se la dan. Entonces,
¿Qué significa eso? El líder tiene que amamantar. Aún la estéril, hasta lo imposible, da a luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. ¡A la gran hermano! Esto se puso bueno. Ya voy aterrizando en el nombre de Jesús, no en el Aeropuerto Internacional Aurora, sino que aquí en San Francisco. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta. Hijo, resumen del discurso, tú dependes de Dios. Amén, tú dependes de Dios. ¿Qué tiene que enseñar un líder? Pero si el líder se para y el mismo líder no tiene fe, termina la lección. Levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas han colocado el mundo. Todo eso se lo adjudicamos a David, pero se lo voy a adjudicar a Samuel hoy. Le estaba diciendo la madre a Samuel: la estéril que es tu madre, la que no podía tener hijos, va a tener 7. Y la que tenía un montón, esa va a ser diferente. Pero te voy a decir algo. Quiero que sepas, hijo, proféticamente te digo, que te vas a sentar con príncipes. Y eso se cumplió en la vida de Samuel, porque se sentaba con Saúl a aconsejarlo y a cuadrarlo, y se sentaba con David. ¿Se sentó con príncipes o no? No me voy a sentar a comer en tu casa hasta que no me traigas a ese muchacho para bendecirlo. ¿Y después qué hizo? Se sentó y comió. ¿Con quién? Con un príncipe. ¿De dónde lo sacó? Del polvo. ¿De dónde sacó a Samuel? Del polvo. Del polvo. Del polvo. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Tal vez usted no ha ido a la universidad. Tal vez usted no tiene un trabajo donde gane muy bien. Tal vez a usted no le ha ido muy bien en la vida, laboralmente hablando. Pero de repente Dios lo bendice con un trabajo. Y usted sabe que no fue usted, fue Dios. Amén. Lo bendice por un trabajo y le dice en la entrada cuando usted está entrando a la empresa, le dice: de una vez te digo que este es el último trabajo que vas a tener antes de servirme. Entras tú al trabajo y empiezas a ganar un montón de dinero hasta que llegue el día en que se te acabó el tiempo ahí. Y te mandan a llamar. Y te dice: deja todo lo que tienes, ven y sígueme. Y no tienes la capacidad de dejarlo. Y le dices al Señor: por favor, ayúdame. Y te despiden del trabajo. Eso fue lo que me pasó a mí. Pero bendigo a Dios todos los días de mi vida, que me ha dado el trabajo más lindo, más hermoso. Cuando la gente dice: ¿sabe qué me duele a mí? Que dice: el trabajo de pastor es sufrido. No, el trabajo de pastor es el mejor trabajo que usted se pueda imaginar. No que el trabajo de pastor es cansado. El trabajo del pastor es lo más maravilloso que pueda haber, porque su jefe es Jehová de los ejércitos. Nunca en la vida, never in the life, va a haber un patrón como el que yo tengo. Nunca. Jamás va a haber un negocio que sea más grande, hermoso, que lo que vale estar trabajando en los negocios del Padre. Nunca. Y alguien lo puede malinterpretar y decir: es que lo que está diciendo es que ahí se gana bien. Hermano, se gana bien. Si usted me pregunta monetariamente, se gana bien monetariamente
y a veces no se gana. Y no lo digo con queja, lo digo con satisfacción. Porque cuando no se gana lo económico, se gana lo espiritual. ¿Me comprende? Y en todo y por todo uno aprende a ser saciado. Pero ¿sabe qué? Este trabajo es lo más maravilloso que puede haber. Y si yo le puedo dejar a usted algo el día de hoy, para cerrar el mensaje, es: déjese amamantar. Que su boquita reciba leche. Toda la leche que pueda. Para que cuando usted sea un Samuel, haga temblar reinos. Usted ahorita está chiquitito y el león rugiente quisiera devorarlo, pero ya grandote es más difícil. ¿Me comprende? Y entonces termina esto: Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Un consejo: no confíes en tus fuerzas. No confíes, se te pueden acabar de un día para otro. Amén. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Entonces el Cana se fue a Ramá a su casa y el niño empezó a servir al Señor. Ya estaba preparado. Imagino que ese día se desprendió de la madre y le dijo: hijo, ya no va a haber más leche. Ve con el sacerdote y él va a completar lo que yo ya empecé. Imagínense ese chiquito, cada año le cambiaban su túnica. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. ¿Dónde está el tete? ¿Sabe qué se hizo el tete? ¿Va? ¿Sabe que ahí está ahí arriba? Imagínense, está el tete, chiquitito, ¿verdad? Al hijo de Marlon. ¿No está el hijo de Marlon? No vino tu hijo, no está ahí. Imagínense todos esos chiquitos ahí con sus tuniquitas, subiendo al altar. Chiquititos. Uno agarrando una trompeta, otro agarrando una batería y tingui, 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 haciendo, tal vez usted dirá: esos están haciendo bulla. Esos están echándose la gran fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque de los pequeños, de los que maman, por eso es que usted cuando vea a un niño que se acerca y usted va a decir: ¡ey, patojo! Nada de que patojo. Su niño, tenga cuidado. Acérquese con dulzura y le diga: mi amor, estas baquetas van a servir para que tú toques después, pero en este momento no se puede. Y le educas con amor, amamantando al pequeño, porque un grito a un niño lo puede dejar inutilizado, asustado. No le diga a sus hijos: te voy a llevar con el pastor. Chica, edúquelo usted. Edúquelo usted. Si el pastor es su abuelo, y los abuelos somos apapachadores. Edúquelo usted, no me esté mandando a mí que lo regañe, regáñelo usted. Claro, después el pastor tiene la culpa de todo. No, edúquelo usted. Edúquelo usted. Y cuando vea la imagen de un pastor diga: yo quiero ser pastor. Mijo, no estés pidiendo las cosas. Los pastores ¿cómo sufren? Dios guarde, yo oigo eso. Si usted está sirviendo, lo pongo en disciplina, pero permanente. Nada de que los pastores sufren, nada de eso, nada. Aquí no la estamos gozando en el nombre de Jesús. Hermano, qué privilegiazo es que Esteban haya sido apedreado, hermano. Ok, con esto cierro. Ese es ser un guerrero de la milicia sagrada. Usted que llegan los del Army a las escuelas, ¿cuántos quieren? Llegan bien uniformados y todo, y puchica, una descripción total del tipo, ¿va? Sus galones de sargento, y les dicen a los muchachos: miren muchachos, esto del ejército es maravilloso, y aquí, que allá, y que no sé cuántos, y el sargento se ve pero súper amable ahí, porque es el sargento de relaciones públicas, no es el sargento de la tropa. ¿Me comprende?
Y usted dice, puchica, se ve bonito el uniforme, cómo le brilla el uniforme, todos los botones. No sabe qué chispeada la que le metieron a todos los reclutas por recibir el uniforme, ¿verdad? Llegan y los hacen firmar y los enlistan. ¿Por qué usted no enlista aquí para el reino de los cielos a un montón de jóvenes? Y empiecen a decir, el ser pastor es algo maravilloso. Vas a viajar a las naciones, puede ser que te manden a un lugar, que te metan en una olla, que te echen zanahoria y que te coman, ¿verdad? Y vas a morir por la causa del Señor, ¿verdad? No, es que mire, hermano, todo el mundo quiere viajar a Australia. Yo quiero ser enviado, siento un llamado por Sydney. Aleluya. Ok, pero ¿por qué no a la aldea del Jute? ¿Verdad? Esa aldea del Jute la hizo famosa el doctor Otoniel Ríos Paredes. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. Y el Señor visitó a Ana, ella concibió y le dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si los niños conviven con las críticas, aprenden a condenar. Si los niños conviven con la hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños conviven con el miedo, aprenden a ser cobardes. Si los niños conviven con la compasión, aprenden a compadecerse de sí mismos. Si los niños conviven con el ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños conviven con los celos, aprenden a lo que es la envidia. Si los niños conviven con la vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños conviven con la tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños conviven con el estímulo, aprenden a estar seguros de sí mismos. Si los niños conviven con el elogio, aprenden a apreciar. Si los niños conviven con la aprobación, aprenden a gustarse a sí mismos. Si los niños conviven con la aceptación, aprenden a encontrar el amor en el mundo. Si los niños conviven con el reconocimiento, aprenden a tener objetivos. Si los niños conviven con la generosidad, aprenden a ser generosos. Si los niños conviven con la sinceridad y el equilibrio, aprenden lo que es la verdad y la justicia. Si los niños conviven con la seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. Si los niños conviven con la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar donde vivir. Y si los niños conviven con la serenidad, aprenden a tener paz mental. ¿Con qué están viviendo tus hijos?, escribió Dorothy Nolte. ¿Usted quiere ser un líder que amamanta? Póngase de pie y conviértase en ese líder que puede afectar, beneficiar a otros. Aleluya. Esta noche ha sido una noche para entender lo que es amamantar. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Cumplís años mañana, ¿verdad? Va, al final vamos a orar por ti. Gloria a Dios.